Irán no se ha sentado a negociar con Estados Unidos y a cambio exhibe en las calles de Teherán y de otras ciudades del país algunos de sus misiles más sofisticados para demostrar que aún conserva poderío militar tras casi 2 meses de guerra. El presidente de Estados Unidos, por su parte, extendió de forma indefinida un alto el fuego que vencía este miércoles para darle tiempo a la cúpula iraní, así lo dijo al menos Donald Trump, a presentar una propuesta unificada para la segunda ronda de negociaciones de paz que debía empezar esta semana en Pakistán. Irán no ha respondido a esa extensión de la tregua. La Guardia Revolucionaria, eso sí, ha atacado al menos 3 barcos en el estrecho de Hormuz y asegura haber confiscado 2 de ellos. Parece, a primera vista, una situación paradójica en la que la parte supuestamente más débil se siente más cómoda, aunque Trump asegura que Estados Unidos tiene las de ganar y que Irán está al borde del colapso económico. ¿Se sentará Irán finalmente a negociar con Estados Unidos en Pakistán? ¿Y está Trump debilitado, como podría parecer? Esas son algunas de las preguntas que queremos intentar responder aquí en DW Actualidad en Análisis, hoy miércoles 22 de abril de 2026. Mi nombre es Isaac Risco y hoy hablaré con Mariano Aguirre, investigador del Centro de Barcelona de Cuestiones Internacionales y asesor en temas de seguridad de la Fundación Friedrich Ebert en Alemania y que conecta hoy con nosotros desde Madrid. Y por otro lado con Irene Martínez Fernández, experta en Oriente Medio y profesora de la Aga Khan University en Pakistán y que nos acompaña hoy desde ese país, desde Karachi. Le doy la bienvenida a ambos y empiezo directamente con Mariano. En las últimas semanas hemos visto a Trump amenazar, dar luego marcha atrás, recientemente ayer, con esa extensión indefinida del alto al fuego. ¿Qué nos dice eso de la posición de Trump? ¿Está debilitado Trump y cuál es su estrategia? Bueno, fundamentalmente los pasos adelante y pasos atrás y tomar diferentes decisiones estratégicas o aparentemente estratégicas es algo que ha mantenido Trump desde el principio de esta guerra y lo que muestra precisamente es una falta de estrategia. O sea, aquí hay 3 actores claves, que son Estados Unidos, Israel e Irán. 2 tienen muy claros sus estrategias. La estrategia de Israel es destruir la infraestructura no solo militar, sino económica, social y política de Irán, y la estrategia de Irán es la supervivencia frente a los ataques de estos 2 países. En cambio, Estados Unidos se ha lanzado a una guerra en la que adujo el presidente Trump que era por una cuestión de que podían ser atacados Israel y Estados Unidos de forma inminente, lo cual no era cierto, que podía llegar a fabricar armamento nuclear de forma prácticamente inmediata, que tampoco era así. Por lo tanto, lo que está haciendo ahora fundamentalmente es tratar de salir del callejón sin salida en que se ha metido. Se ha metido en un callejón sin salida en el sentido de que tiene en contra parte de su propio electorado, tiene en contra parte digamos, de los empresarios del sistema económico, tanto industrial como especialmente agrícola, por el aumento del precio de los fertilizantes, y tiene en contra a la opinión pública, incluso gobiernos de buena parte del mundo, por el tremendo impacto económico que está teniendo la guerra y que podría tener. Frente a eso está tratando de mostrar que esta guerra ya acaba, que acaba en pocos días, que Irán está pidiendo negociar, que ya casi han llegado, que ahora ya, digamos, mezcla, ya casi lo logramos, con si no lo logramos, entonces vamos a atacar a Irán. Y el problema que tiene esto es que le termina siendo más fácil volver a atacar eventualmente, aunque solo sea quizás por unos días, que meterse en una negociación muy complicada sobre el tema nuclear, sobre el tema del estrecho de Hormuz, sobre la capacidad iraní de seguir teniendo o fabricando eventualmente misiles de alcance intermedio y otras cuestiones. Todas negociaciones muy difíciles que llevan mucho tiempo y Trump en esto, además por su propia personalidad y antecedentes, quiere soluciones rápidas, simplificadoras y fáciles. Por el otro lado, para hablar un poco de Irán, Teherán no ha aceptado, al menos formalmente, la extensión de esa tregua. Ha dado incluso señales de que está dispuesta a seguir luchando, al menos una actitud desafiante hacia Trump. Irene, ¿va Teherán a atenerse a ese alto el fuego? Y
quizá la pregunta crucial, ¿quieren negociar? Hasta ahora no da la impresión de que tengan prisa por acudir a la mesa de negociaciones. Sí, bueno, Irán ahora mismo está viviendo un momento complicado. La bicefalia que la ha caracterizado siempre, ¿no? La política iraní, pues ahora mismo se encuentra en una posición de realineamiento. La Guardia Revolucionaria, que no tenía tanto peso a nivel de política, sobre todo a nivel de política exterior, era más bien el brazo armado, ¿no? de la política exterior iraní, está empezando a tener un cierto peso de decisión. Esto también crea muchísima incertidumbre dentro de las cúpulas de las élites iraníes, porque es verdad que se han dado mensajes contradictorios en las últimas semanas. La clave para entender la situación es saber que las negociaciones sí que están sobre la mesa y clarísimamente Irán va a querer llegar a un acuerdo, porque al final también les va un poco pues, todo. La economía iraní está puesta ahora mismo en jaque, pero el camino va a ser tortuoso, no solo por parte de las élites iraníes y de la política iraní, sino también por parte de los demás actores que tienen que sentarse en la mesa. No va a ser un camino fácil, es un camino que ya estamos viendo que está teniendo muchísimos baches, que puede seguir yendo hacia adelante y hacia atrás. La realidad es que la incertidumbre va a continuar en las próximas semanas. Quizás hay otros actores que empiezan a mediar. Podríamos volver a ver a Omán entrando para intentar entrar en el tema de las negociaciones, incluso Qatar, porque es verdad que el fallo, digamos, de las negociaciones de este fin de semana por parte de la diplomacia pakistaní, pues les va a pasar factura. Interesante esa pregunta del fallo, quizá podemos, o el fallo de los pakistaníes, podemos volver quizá un poco a ese tema luego. Voy a volver a Mariano para hablar un poco quizá un poco de esa bicefalia que mencionaba Irene. Trump sostuvo ayer que la extensión de la tregua busca darle plazo a la cúpula iraní para superar fracturas internas y poder encontrar una posición común. ¿Existen, Mariano, a su juicio, esas fricciones internas en el seno de la cúpula iraní que puede estar fraccionada, así como sugiere Trump? Yo creo que sí, o sea, vamos a ver, el poder iraní antes de la guerra y muy afectado después de la guerra, o sea, una vez que se lanzaron los ataques, evidentemente, no evidentemente, tiene una estructura, tenía y tiene una estructura en cierta medida descentralizada. Es una estructura compleja, es una estructura que se ha ido elaborando durante varias décadas, en la cual, como afirman algunos investigadores sobre Irán, plantean que Irán siempre ha estado creando un sistema político que tenía la paradoja de ser muy centralizado y altamente descentralizado. Era una especie como de Estado en situación de guerra de guerrillas para resistir eventualmente ataques como los que está recibiendo. Esto, por supuesto, genera diferentes tipos de visiones o de opiniones sobre cómo resistir, y al mismo tiempo es toda la dificultad incluso comunicacional que se les genera, dado el impacto inmenso que ha tenido hasta ahora sobre Irán el haber matado a su líder máximo y haber ido asesinando a otros actores políticos claves del país. O sea, todo esto existe. Al mismo tiempo, yo personalmente no tiendo a no creer el argumento de que Trump les ha dado más tiempo pensando en que, o porque lo hizo el pedido Pakistán, o porque necesitan más tiempo para sentarse a la mesa con un acuerdo. Creo que Trump es él el que necesita el tiempo. Con esto no digo que el régimen iraní no se encuentre en una situación inmensamente difícil, como antes explicaba Irene, pero Trump es el que se encuentra en una situación muy complicada en donde lanzar la guerra le va a generar más animadversión en sus propias filas, y al mismo tiempo no lanzar la guerra termina dándole de alguna manera más oxígeno a su adversario iraní. Y esta es una disyuntiva en la que se está moviendo y en la que sinceramente creo que nadie sabe, incluso dudo que él mismo sepa en qué dirección moverse en los próximos días. Irene, volvamos a Pakistán para hablar un poco de ese papel de intermediario que está jugando Pakistán, de los esfuerzos que está haciendo, en qué dirección van ahora, partiendo también de ese comentario que nos decía antes de que parece que no están saliendo las cosas tal y como esperaban ellos. ¿Qué esperan hacer ahora? ¿Qué esperan conseguir? ¿Va a haber negociaciones pronto? Sí, está claro que para los pakistaníes esto no se acaba aquí. Es al final crucial que se pueda llegar a un acuerdo.
les va la estabilidad económica, pero también les va la estabilidad política e incluso tener que entrar militarmente en el conflicto, ¿no? Es algo que sabemos que puede ser que pueda llegar a ocurrir. Al final, Pakistán tiene un tratado con Arabia Saudí. Es un tratado vinculante al cual obligaría a Pakistán a entrar dentro de la guerra si Arabia Saudí sigue siendo atacada, ¿no? La situación actualmente, después de, bueno, de que se cayeran las reuniones a última hora, es una situación, pues, por un lado, de vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad energética muy grande, económica muy grande. La inflación en el país está subiendo, la situación cada vez es más complicada. Sabemos que no hay reservas para mantenerse mucho más, ni siquiera de cara al verano. No es el único país asiático que ahora mismo se encuentra en esta situación, pero bueno, es uno de los países más grandes, con más población, y al final es un país que está precisamente al lado de la guerra, ¿no? Por otro lado, también les deja en una situación incómoda. Es incómoda porque bueno, son unas conversaciones que se han tenido de manera pública. Se ha intentado llevar todo esto de una manera a ganar de manera diplomáticamente pues, efectiva, ¿no? Ha sido como, de alguna manera para Pakistán esto también ha podido verse desde la disyuntiva India-Pakistán, ¿no? Esto ha sido de cara a Pakistán, pues una situación muy favorable para ello, ¿no? Y los ha posicionado de alguna manera más hacia Oriente Medio que hacia el sur de Asia. Si estas negociaciones ahora mismo se caen y no se llega al acuerdo de Islamabad, bueno, pues obviamente habrá sido un fracaso. No es del todo una derrota para Pakistán, porque se han puesto muchísimos esfuerzos, se ha hecho muchísimo para sentar a los actores encima de la mesa, pero sería triste o para Pakistán se podría ver como pues, una oportunidad fallida, ¿no? De conseguir ese mérito de ser un actor relevante dentro de la política de Oriente Medio. Y está esa vulnerabilidad económica de la que nos hablaba y que al final son uno de los efectos principales de esta guerra, ¿no? Que está afectando a muchos países, también a los asiáticos, por los problemas en el suministro de petróleo. Mariano, quería volver un poco a las declaraciones de Trump. En las últimas publicaciones que hizo en su red social, también afirmaba que Irán está en colapso económico y que pierde 500 millones de dólares al día por el cierre de facto que ha impuesto Estados Unidos contra sus puertos. ¿Podemos estimar cuánto puede aguantar Irán con ese bloqueo de los puertos iraníes, partiendo de que esto parece ser una guerra de resistencia? Sinceramente, creo que es muy difícil hacer una estimación, porque depende también en qué momento, bien sean los analistas, o bien sean los propios líderes iraníes, o bien sea parte de la sociedad iraní, o bien sean los Estados Unidos, sean los que declaren formalmente que ya no ha aguantado más. O sea, en un principio se podía pensar, tal como lo expresaba Israel y como lo expresaba Estados Unidos, que el punto de cambio, el punto de inflexión iba a ser la caída del régimen, el cambio de régimen, y eso no se ha dado. En otro momento, que Irán no aguantara más habría sido que anunciase que que cerraba su programa nuclear, o como le pide Estados Unidos, como le exige Estados Unidos, que entrega el uranio enriquecido que tiene en su poder y que no prosigue con su programa nuclear ni civil ni militar. Pero tampoco se ha dado eso. La otra posibilidad era que entonces el régimen no pudiera como reagruparse, que lo hemos hablado hace un momento, y que el régimen dejara prácticamente de existir y el país se encontrase en una situación de caos, o como soñaba Trump y alguna gente, incluso el hijo del activo Shah Reza Pahlavi, soñar con la idea de se levanta la gente, como decía Trump en uno de sus discursos, y toma el poder, cosa que tampoco ha ocurrido. Entonces, por el momento, ese colapso, sin negar, como dijimos antes, que el país se encuentra en una situación inmensamente difícil, pero es un país inmenso, es un país con 92 millones de habitantes aproximadamente, es una potencia regional, tiene capacidad, aunque esté cerrado el estrecho de Hormuz, de poder redireccionar, sacar petróleo a través de países vecinos, a través del Mar Caspio. Estados Unidos puede a su vez bombardear para tratar de que eso no siga ocurriendo. Tiene una capacidad todavía militar para impactar, que es su gran carta, sobre los países árabes, los países del Golfo Pérsico, aliados de los Estados Unidos.
¿Cuánto puede durar? Sinceramente, está también en relación a si Trump se lanza a cumplir esa amenaza de borrar, como dijo en una noche, una civilización de la Tierra. O si se lanza, como yo dije antes, por ejemplo, a unos ataques muy destructivos pero limitados durante, imaginemos, una semana o 3, 4 días y otra vez ofrece negociar. Y ahí el problema añadido es que la negociación que ofrece Estados Unidos por el momento es inaceptable para Irán. Entonces, las posiciones son están muy alejadas unas de otras y por esa razón no sé, hasta veo muy difícil lo que es por el momento la negociación, aunque coincido que en algún momento tendrán que negociar. Pero sinceramente no me animaría a decir Irán puede aguantar 3 o 4 semanas, no lo sé. Irene, si partimos de eso, de que en algún momento ambas partes tendrán o querrán sentarse a negociar y que para Irán, al menos públicamente de momento, esas condiciones que pide, que quiere imponer Estados Unidos son inaceptables, ¿cuál sería, conociendo la posición iraní, cuál sería una posición asumible para el régimen iraní en una negociación con Estados Unidos? ¿Qué pedirían ellos? A ver, es que ahora mismo la dicotomía del régimen iraní es la siguiente. Por un lado, tienen claro cuál sería su posición de cara a negociar con Estados Unidos, ¿no? Cuáles son sus líneas rojas. Pero por otro lado, esas líneas rojas también se ven limitadas por la audiencia doméstica que tienen. Es decir, el discurso que salga de cualquier mesa de negociación tiene que ser aceptado por la audiencia iraní. Y ahora mismo la audiencia iraní pues, lleva durante varias semanas siendo atacada. La política iraní está desmembrada y de alguna manera pues, el país no está preparado para que haya un asentamiento, digamos, de sentarse en la mesa y llegar a un acuerdo, digamos, público, ¿no? En todo caso, lo que se supone que está pasando es que hay unas conversaciones paralelas en las cuales se está negociando y las cuales pues, se querrán llegar a ciertos acuerdos de mínimos con los que se puede trabajar y de alguna manera pues, Irán podría volver a podrían abrirse sus fronteras y volver a estar activo económicamente, ¿no? Entonces yo creo que las líneas rojas las tienen claras, pero hay que vender todo esto a una audiencia que ahora mismo es más bien hostil. Hablábamos al comienzo, Mariano, del tercer actor implicado en esta guerra, del que hasta ahora no nos hemos ocupado mucho hasta ahora. Y la pregunta que me surge ahí es si Israel se va a atener a este alto el fuego que Trump ha prolongado de forma indefinida y de forma unilateral, según parece. ¿Se va a atener Israel a eso? Bueno, simplemente me gustaría añadir Hay algunos problemas de audio, pero a ver, esperamos un poco y... ahora, ¿me Sí, escucha ahora? ahora tenemos de vuelta, sí. Sí, cómo Gracias, no. perdón. Quería añadir, coincido con lo que Irene decía antes, solo me gustaría añadir que una de las cuestiones claves precisamente sobre la que posiblemente en canales paralelos lo están tratando y donde ya se ha puesto sobre la mesa, se ha mencionado por parte de diversos analistas, es que hubiera digamos, poner una moratoria sobre el programa nuclear. O sea, en vez de quedarse con la dicotomía Israel entrega totalmente y cierra su programa nuclear y entrega el uranio enriquecido o continúa, llegar a un punto intermedio que fuera, por ejemplo, que Irán acepte durante, imaginemos, 5 o 10 años, Estados Unidos llegó a barajar la idea de 20 años, el congelar su programa nuclear. Y que en ese caso entonces podría facilitarse un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz, tanto sea por parte de Irán como por parte de Estados Unidos, y quizás negociar algunas de las otras cuestiones. Esto sería una posibilidad. Ahora bien, respecto y tiene mucho que ver con la pregunta que usted me hace ahora, o sea, aquí el actor probablemente más complicado y más incómodo, incluso más que los iraníes y los Estados Unidos, es precisamente Israel. Israel tiene una visión, cuando digo Israel digo el gobierno israelí actual,
digo, dentro del gobierno israelí actual, particularmente el primer ministro Netanyahu y parte de sus ministros más, vamos a decir, más fanáticos, más duros. La idea es precisamente, como dije antes, es destruir la infraestructura militar, política e incluso social económica de Irán. Y esto forma parte de esa idea, no creo que es totalmente realizable, pero que la tienen, de construir un gran Israel, donde Israel llegue mediante la fuerza o mediante acuerdos económicos, tecnológicos, militares, con países de la región, países árabes de la región, llegar a ser la potencia hegemónica de la región. Esto lo complica mucho en la medida que Israel tiene, y el primer ministro Netanyahu es una apuesta personal de durante décadas, tiene la idea de que con Irán no se negocia. Sobre Irán hay que triunfar, hay que derrotarlo. Y por esta razón es donde ahí también Estados Unidos va a encontrar y encuentra un fuerte problema, porque es el problema de apoyar a Israel, perdón, en la región, pero al mismo tiempo Israel quiere llevar a cabo una política que en cierta forma incomoda a los Estados Unidos e incomoda particularmente al presidente Trump, que prometió no meterse más en estas guerras, e Israel le está empujando esta guerra. Si hablamos de la posición de Israel, y con esto ya termino, Irene, nos explicaba ahora Mariano esa postura del gobierno israelí que puede ser la de derrotar militarmente e incluso desestabilizar a Irán. ¿Qué implicaría eso para la región? ¿Cuál es la posición de los otros países claves de esta región? Por ejemplo, Arabia Saudita, los países del Golfo. ¿Cuáles son los intereses de ellos en un escenario así? ¿Y qué dirían de una posibilidad así? Bueno, yo creo que una de las cosas que ha demostrado precisamente esta guerra, ¿no?, es que quizás el paraguas de seguridad que formaba parte, pues, de la estructura militar de seguridad de esta región se está poniendo en cuestión. También, por otro lado, hay clarísimamente dos bandos dentro de los países árabes, sobre todo dentro del Golfo, donde están los países que están dispuestos a negociar, que quieren sentarse a la mesa y que quieren, de alguna manera, llegar a un acuerdo de mínimos para, bueno, para parar los ataques. Y hay otros países, precisamente como Emiratos Árabes, que no lo tienen sobre la mesa, no son países que precisamente hayan estado de acuerdo con las conversaciones de paz. Y bueno, son más, ahora mismo están más a favor de mantener sus posiciones, posición de Estados Unidos y de la posición de Israel. Esto ha creado un cisma dentro del Golfo, que habrá que observar en los próximos, bueno, a corto o medio plazo, cómo va a evolucionar. Pero la realidad es que los países del Golfo se han separado. Ya se habían separado anteriormente, ya habían habido crisis anteriormente, pero esta crisis es muy importante porque es una crisis estructural y además es una crisis de seguridad. Por otro lado, tenemos a países que ya de por sí son muy inestables, por ejemplo, Irak. Ahora mismo tenemos parte de Irak, como son todas las milicias chiíes que están dentro de Irán, dando apoyo militar a la Guardia Revolucionaria. Y por otro lado, el país de Irak, que se está viendo afectado por el corte del estrecho de Hormuz, ¿no?, por al final el corte del suministro de petróleo, y que precisamente han sido los primeros países que más han sufrido la crisis del petróleo, porque no son capaces de exportar. Al final ellos solo podían exportar de forma marítima porque no tienen oleoductos. Por otro lado, tenemos los países que han estado de alguna manera siempre apoyando a Estados Unidos y que ahora mismo se encuentran también en una posición muy vulnerable, como son Jordania, y como menos vulnerable, pero también queriendo negociar, Egipto. Entonces, ¿esto va a reconfigurar el tablero de Oriente Medio? Por supuesto. Esto va a crear nuevas alianzas y nuevos países que van a intentar, de alguna manera, llevar el timón de las conversaciones dentro de Oriente Medio, seguramente. Es verdad que un Irán desestabilizado, un Irán inestable, un Irán con muchas rencillas, un Irán que no es un país árabe, pero que está rodeado de países árabes y que se siente traicionado, será un Irán muy complejo pues, de contener a nivel de seguridad en el futuro. Y creo que es algo que lo ve clarísimamente Arabia Saudí, lo ve también Pakistán, y lo están viendo más países árabes a medida que van pasando los días. Entonces, creo que el interés para que esta guerra termine y de alguna manera se llegue a un acuerdo cada vez es más grande, porque esta guerra es una guerra de desgaste no solo para Irán, para todos los países de Oriente Medio,
y desafortunadamente está afectando a todo el mundo, ¿no? Una guerra de desgaste que parece que todavía no se acerca a su fin. Hay incertidumbre sobre lo que va a pasar y muchos intereses también a veces contrapuestos en esa región. Ha sido una charla muy interesante. Les agradezco a ambos, a Mariano Aguirre en Madrid y a Irene Martínez Fernández en Karachi, y espero saludarlos en una próxima ocasión para seguir hablando de este tema. Les agradezco por ahora mucho otra vez. Gracias. Gracias.